Bueno, veamos otro ejemplo en el cual vamos también a poder definir una cantidad a la que vamos a llamar energía y que se conserva durante el movimiento. Entonces tenemos acá un resorte y tenemos un cuerpo atado a ese resorte. Ese resorte está entre una pared fija y el bloque descansa sobre el suelo, un piso que no tiene fricción. Bueno, el cuerpo está inicialmente en un punto que se encuentra alejado del punto de equilibrio. Entonces existe un punto en el cual el cuerpo puede estar y la fuerza que ejerce el resorte es cero. A ese punto lo llamamos punto de equilibrio. Vamos a dibujar un par de ejes coordenados precisamente en el punto en donde el resorte tiene el equilibrio. Así, de esta manera. Entonces, este punto de acá es el punto de equilibrio del resorte. Este cuerpo inicialmente está alejado una distancia del resorte y tiene cierta velocidad inicial, digamos hacia la derecha. Bueno, así de esta manera. Y esta sería nuestra velocidad ahí en ese punto, en la posición x1, que es donde comienza. Entonces tenemos posición x1 y en ese punto la velocidad es v1. Bueno, eventualmente él llegará a ocupar diferentes posiciones. Vamos a suponer una segunda posición en la cual vamos a tener una distancia del origen de x2 y una velocidad v2. Así de esta manera, ¿no? Entonces el cuerpo estaba inicialmente acá, tenía una velocidad inicial, una velocidad en ese punto, hacia la derecha, corre hacia este punto, ahora tiene una velocidad 2. Aquí he dibujado el vector velocidad un poco más pequeño porque la velocidad disminuye. Sin embargo, la posición aumenta. Es decir, vamos a tener una posición x2 que es mayor en magnitud a la posición x1. Entonces, como antes, existe una forma de relacionar estas cuatro variables, x1, x2, v1 y v2, a través del teorema de trabajo y energía. Bueno, ¿qué dice el teorema de trabajo y energía? Dice que el trabajo de 1 a 2 es igual a 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Es decir, el trabajo realizado por la fuerza que está actuando sobre el cuerpo es igual a la diferencia de la energía cinética. Bueno, en este caso, ¿cómo es la fuerza? La fuerza que actúa sobre el cuerpo tiene en la dirección y, no vamos a poner el vector, vamos a hablar de una dimensión, el piso es sin fricción, es proporcional a x y este es el factor de proporcionalidad. El signo menos viene de que cuando el cuerpo está a la derecha siente una fuerza hacia la izquierda y cuando está a la izquierda siente una fuerza a la derecha. En el punto x igual a 0, acá la fuerza es igual a 0. Entonces necesitamos la fuerza para poder calcular el trabajo de 1 a 2. Bueno, en este caso, si vamos de aquí, de este punto a este punto, tenemos que la integral entre x1 y x2 de menos k por x por dx es igual al cambio de energía cinética. Por aquí realizamos la integral, sacamos el factor que es constante e integramos x por dx. Esa integral nos da x al cuadrado dividido en 2 y eso lo evaluamos entre x1 y x2 y eso es igual a 1/2 de la masa, la velocidad en 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa, la velocidad en 1 al cuadrado. Por aquí un pequeño error. Bueno, aquí estaba 2, coloqué 1. Entonces, de nuevo, menos k, x al cuadrado sobre 2, que es el valor de la integral, evaluado entre estos dos puntos nos da el cambio de energía cinética. Entonces continuamos por acá. Evaluemos. Entonces tenemos menos k, x sub 2 al cuadrado sobre 2, menos x1 al cuadrado sobre 2. Y eso es igual a 1/2 de la masa, la velocidad en 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Bueno, aquí vamos a hacer una distributiva y nos queda que menos k x2 al cuadrado sobre 2
más K x1 al cuadrado sobre 2 es igual a 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a pasar todo lo que tenga subíndice 2 a un lado y todo lo que tenga subíndice 1 al otro. Entonces aquí tenemos, vamos a pasar este aquí a sumar y este aquí lo pasamos a sumar. Entonces obtenemos finalmente que 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más K x1 al cuadrado sobre 2 es igual a 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 2 al cuadrado, más Kx sub 2 al cuadrado sobre 2. Bueno, esto nos indica que existe una cantidad que vamos a definirla como E igual a 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado, más 1/2 de K por X al cuadrado, y que es una cantidad que es igual en todos los puntos. Entonces observemos. En el punto 1 tenemos esta cantidad y es igual a esa misma cantidad, pero en el punto 2. Eso lo que nos está diciendo es que esta cantidad evaluada en cualquier punto es una cantidad que siempre es la misma. Bueno, vamos a ver qué sentido tiene esto. Entonces, resulta que cuando el cuerpo avanza, intuitivamente sabemos que va perdiendo velocidad, ¿no? Su velocidad va disminuyendo. Sin embargo, ¿qué pasa con su posición? Su posición va aumentando, de tal manera que la velocidad disminuye, pero la posición aumenta. Eso hace que existan dos términos. Uno aumenta, que sería este, y el otro disminuye, de tal manera que este término o esta cantidad, que vamos a llamar la energía, se conserva. La cantidad E, llamada energía total de la partícula, es igual en cualquier punto de la trayectoria, o sea, siempre la misma, es decir, se conserva. Bueno, vamos ahora a ver un ejemplo en el cual vamos a aplicar este concepto. Tenemos lo siguiente, dice así: un cuerpo de masa 4 kilogramos está atado a un resorte de constante K igual a 64 newtons por metro. Bueno, esa constante K es la constante del resorte. Recordemos que la fuerza es proporcional a la posición y la constante de proporcionalidad es la K. El cuerpo parte desde la posición de equilibrio del resorte con una velocidad inicial de 5 metros por segundo hacia la derecha. Ver figura. Entonces, esta es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es aquella posición en la que la fuerza del resorte es igual a 0. Determina la rapidez del cuerpo cuando ha recorrido una distancia de 1 metro. Entonces, este cuerpo eventualmente se va a trasladar hacia la derecha y va a alcanzar esa posición de 1 metro a partir de su posición de equilibrio, que es donde parte, ¿no? Entonces, empecemos colocando un sistema de referencia. Bueno, este sistema de referencia, el eje Y por lo menos, vamos a ubicarlo en el punto de donde parte el cuerpo. Es un punto, es el punto de equilibrio del resorte, ¿no? Y el eje X lo ponemos en el piso. Bueno, este piso vamos a considerarlo sin fricción, entonces él se puede mover libremente en esta dimensión. No vamos a hacer entonces el análisis de fuerzas en Y. Bueno, ese punto en el cual arranca, vamos a llamarlo X1 y sabemos que es igual a 0. Y él tiene una velocidad inicial cuya magnitud es 5 metros por segundo. Bueno, lo que va a pasar con este cuerpo es que eventualmente se va a mover hacia la derecha y va a llegar más o menos a una posición de acá, que es donde nos piden calcular la rapidez del cuerpo, ¿no? A una distancia de 1 metro. Bueno, aquí he dibujado B2 un poquito más pequeña que B1. Sabemos por experiencia que esta velocidad de acá es inferior en magnitud a esta de acá. Bueno, como dije anteriormente, a esta la vamos a denominar B sub 1. Bueno, a este punto, al punto inicial, vamos a llamarlo punto 1 y este punto vamos a llamarlo el punto 2. La idea es aplicar el concepto de energía, es decir, que existe una cantidad
que se conserva en todos los puntos del movimiento. Bueno, en este caso, la energía de la partícula va a estar dada por 1/2 de la masa, la velocidad de la partícula al cuadrado, más la energía potencial, que está dada por 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces vamos a tomarnos un tiempo acá para hablar de estos dos términos. Este término, así como en el caso de la caída libre, lo vamos a llamar la energía cinética, ¿no? A veces se escribe E sub K o K. Y en el caso de un resorte, a esta cantidad la vamos a llamar energía potencial y es un término que depende claramente de la posición. Bueno, en algunos libros también lo suelen llamar energía potencial con una U en vez de una E. También lo suelen llamar U de X. Y para diferenciarla, a veces de la energía potencial gravitacional, la podemos escribir así, donde denotamos la K como la energía potencial que se debe a el resorte, que en este caso proviene de una fuerza que es proporcional a la posición. En este caso tenemos que la fórmula para la energía potencial, vamos a escribirla así. En el caso de un resorte se escribe como 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, como hemos venido observando, este término de acá es común a los dos casos que hemos tratado hasta ahora. ¿Qué casos hemos tratado? El de interacción gravitacional, que fue una caída libre. En ese caso también teníamos que la energía cinética se escribía de esta manera, pero aquí hay un cambio muy visible, que es este. La energía potencial. La energía potencial cambia dependiendo de la interacción. Antes era mg por y, por la altura, y ahora es 1/2 de x de k por x al cuadrado. Observemos que la variable espacial está elevada al cuadrado. En el anterior era una función lineal. Entonces, esta energía cinética energía potencial, depende del tipo de interacción. Entonces es un error común asumir que siempre es mgy o mgh. A veces, dependiendo de la interacción, en este caso es un resorte, depende de otra manera de la posición. En este caso es una función cuadrática. Ahora sí, continuemos con nuestro problema. Entonces la idea es muy simple. Vamos a calcular la energía en el punto 1. Eso es igual a 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 1 al cuadrado más 1/2 de K por la posición 1 al cuadrado. Tenemos que la masa, en este caso, que es 4 kilogramos, que está por acá. Entonces tenemos 1/2 de 4 por B1 al cuadrado. En este caso es 5. Entonces tenemos acá 5 al cuadrado. Más 1/2 de K, que es 64, por x1 al cuadrado. En este caso, x1 es igual a 0. 0 al cuadrado. Entonces, bueno, aquí fácilmente calculamos la energía en el punto 1. La energía en el punto 1 sería 4, dividido entre 2 da 2, por 5 al cuadrado, esto nos da 50. Recordemos, las unidades de energía es el julio, ¿no? Bueno, y ahora calculemos la energía en el punto 2. Bueno, la energía en el punto 2 es acá, en este punto, y se escribe así: 1/2 de la masa, la velocidad en el punto 2 al cuadrado, más 1/2 de K, la posición en el punto 2 al cuadrado. Esto es igual a 1/2 de 4. 4 es la masa. La velocidad en el punto 2 no la sabemos, es nuestra incógnita. Más 1/2 de K, pero ¿qué es K? 64 por x2 al cuadrado. Pero x2 es igual a 1. Entonces 1 al cuadrado. En definitiva, tenemos que E sub 2 es igual a... Tenemos por aquí 4 entre 2, 2, ¿no? 2
B2 al cuadrado más 64 entre 2, 32. Bueno, y aquí viene el punto importante. Es una cantidad que se conserva, por lo tanto, E en el punto 1 es igual a E en el punto 2. Esto significa que tenemos 50 igual a 2 B cuadrado, B2 al cuadrado más 32. Bueno, ¿esto qué implica? Vamos a despejar B2. Entonces tenemos acá 50 menos 32. Pasemos de una vez a dividir el 2. Nos queda B2 al cuadrado. Bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? B2 es igual a más o menos raíz cuadrada de 50 menos 32. Eso da 18 dividido entre 2. Eso da más o menos 3. Bueno, no sabemos si el cuerpo va a la derecha o a la izquierda. Seguramente ambas respuestas son válidas, ¿no? Más 3 y menos 3, porque una velocidad cuando va por acá y otra cuando se devuelve. Bueno, tenía una velocidad inicialmente de 5 y bajó a 3. Entonces disminuyó la velocidad. A costa de una disminución de la velocidad, aumentó la posición. Entonces eso es lo que nos dice esta fórmula de acá, ¿no? Cuando una de las cantidades aumenta, la otra disminuye. En este caso es un término que va como b cuadrado y en este caso es un término que va como x al cuadrado.